Les quiero hablar de algo que el otro día, cuando el viernes le tocaba a Pablo compartir, y compartió algo que me fui pensando en eso. Me fui pensando en lo que el hermano compartió, me fui pensando en un montón de cosas que él dijo, y en base a eso te quiero compartirte sobre la unidad. Que qué importante es que la iglesia se mueva en unidad. Qué importante es la unidad en la iglesia. Hay veces que la iglesia se mueve juntas, pero no unida. Y eso es un problema. Eso es un problema. Y Dios no quiere que solamente estemos juntos, sino que estemos unidos. Unidos. Y para estar unidos necesitamos tener una misma manera de pensar y de consecuencia una misma manera de obrar, moviéndonos en un solo viento de doctrina. Hermanos, hay un lema que tiene el enemigo, nuestro adversario, que es divide y vencerás o reinarás. El diablo, hermanos, está muy interesado en que no haya unidad en la iglesia. Y somos nosotros los responsables de que en la iglesia haya unidad. Somos nosotros como hijos de Dios, como hermanos, de que construyamos ese mover y que promovamos ese mover los unos con los otros para poder tener la bendición de Dios grupal en nuestras vidas y en el cuerpo. Romanos capítulo 12, versículo 4. Dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén, hermanos. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y dice que en un cuerpo hay un montón de miembros y cada uno cumple la función y somos los miembros los unos de los otros. Hermanos, y muchas veces como cuerpo, dice que como cuerpo perfectamente concertado, perfectamente sincronizado, somos miembros los unos de los otros. Como te decía, hermano, quiero hablar de la unidad del cuerpo. De que como cuerpo cada uno de nosotros tenemos que cumplir la función que nos toca y que se nos ha encomendado y que Dios ha puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero hay veces que en el cuerpo que somos nosotros, la iglesia, se meten cosas silenciosas, sin hacer bochinche, que no contribuyen a la unidad del cuerpo y al buen funcionamiento sano del cuerpo de Cristo. En silencio. Y qué lindo que es cuando vos ves hermanos que han alcanzado la capacidad de aportar para la unidad y la edificación del cuerpo de Cristo. Qué lindo que cuando vos ves hermanos que han alcanzado, Pablo decía muy claramente, decía, ser como niños a la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y hay veces que en este modo de pensar no somos lo suficientemente maduros. Y una de las cosas que quiere Dios es el que alcanzamos madurez en nuestro modo de pensar. Ser como niños a la malicia, pero maduros en el modo de pensar.
Y si nosotros no somos maduros en entender que somos un cuerpo y que en un cuerpo cada uno tiene que cumplir su función y no hay ninguna de las partes del cuerpo son más importantes que otras, pero sí que tienen que cumplir la función que cada uno de ellas les toca. Como les decía, hermano, muchas veces dentro del cuerpo, para entorpecer el funcionamiento, se escabullen cosas. Y nosotros somos los portadores de esas cosas que se escabullen, como por ejemplo la envidia, como por ejemplo los celos, como por ejemplo el resaltar por encima de los hermanos más chicos, como por ejemplo el no tener la capacidad de decirle a alguien, discúlpame porque me equivoqué, o tener la humildad de decir, perdóname, te fallé, perdóname, te defraudé. Y esas cosas son las que muchas veces dividen el cuerpo, el orgullo. Muchas veces la iglesia no sabe construir en la unidad, porque para construir en la unidad hay que poner de nosotros. Hay que saber muchas veces dar un paso atrás. La otra vuelta hablaba con un hermano mayor y él me decía, mirá Jesús, yo te voy a decir una cosa, me la hizo muy cortito. Para discutir precisás a dos personas y discutir por la razón no te sirve de nada. Y hay muchas veces que la iglesia cae en una actitud que no es beneficiosa para la unidad. Y Dios quiere que alcancemos la capacidad de unirnos. Hermanos, como en un cuerpo, como recién lo decía, hay un montón de miembros. Como acá, somos un montón de personas, con diferentes maneras de pensar por ahí, con diferentes problemáticas, con diferentes situaciones a salir adelante, pero somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y Dios quiere que caminemos unánimes. Y Pablo decía algo muy importante sobre esto, que para que caminemos unidos y Dios nos pueda bendecir, es necesario que alcancemos una actitud. Que se trata de movernos todos en un mismo espíritu, queriendo agradar al Señor y queriendo hacer lo que el Señor le agradaría o le agrada. Nosotros muchas veces no nos movemos en ese espíritu. Nosotros muchas veces nos movemos en un espíritu que no es beneficioso para la unidad. Y dice que la Biblia que en la unidad, luego al final de la prédica o al final de este sentir que tengo en mi corazón, se les voy a compartir. Hay beneficios importantísimos de la unidad. Cuando Dios ve a un pueblo y a una iglesia unida. Una vuelta escuché predicar a José. Fuimos a la Argentina, fuimos con Cato y con un montón de hermanos más. No me acuerdo qué parte de la Argentina fue, sé que era re lejos. Y él predicó sobre la unidad. Y habló, que me quedó, José dijo que Dios quiere que su pueblo se mueva al unísono. ¿Alguien sabe lo que es el unísono? Al unísono. Cuando una filarmónica o cuando un grupo musical de muchos instrumentos suena al unísono, son un montón de instrumentos, pero en una sola melodía. Un montón de instrumentos tocan una sola melodía, se hacen uno y suenan al unísono. En una sola melodía. Puede haber trompones, puede haber saxofones, pueden haber guitarras, pueden haber baterías, pueden haber, no sé, muchos instrumentos. El instrumento que vos te imagines, en una filarmónica hay muchos instrumentos, guitarras, tambores, pero cuando vos escuchás al unísono, cuando ellos tocan al unísono, todos los instrumentos se hacen uno y escuchás una sola melodía. Todos los instrumentos tocan una melodía y denotan una melodía. Vos escuchás una melodía. Y Dios quiere que caminemos al unísono. Que por más que seamos un montón de personas,
podamos tener un mismo sentir, podamos tener una misma meta, podamos tener un mismo propósito. Y muchas veces ese no es el propósito de la iglesia. Sonar al unísono, ponernos en un mismo sentir. Y ahí es cuando descoordinamos y cuando la iglesia entra en división o no está la unidad que Dios espera ver. Porque para que haya unidad tenemos que poner de nosotros. Tenemos que aprender a morir, tenemos que aprender a respetar, tenemos que aprender a dar un paso atrás. Qué feo que es cuando la iglesia no sabe dar un paso atrás y se sabe humillar. Qué feo que es cuando la iglesia, y esto para los hermanos mayores, qué feo que cuando como hermanos mayores no sabemos decir a alguien más chico, perdóname hermano, ahí denota la incapacidad que tenemos de la unión. Pero cuando nosotros miramos y escuchamos la voz audible del Espíritu Santo y queremos caminar al son de la melodía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre te va a decir, te equivocaste. Dile perdón. Ayúdalo. Date un poquito más. No lo trates así. No hables así. No le digas eso, no hables de esa forma. Siempre el Espíritu Santo va a unificar. Siempre. Y eso es lo que Dios espera, intenta ver en su pueblo. La unión. Amén, hermanos. En Efesios capítulo 4, versículo 3 dice algo así. Esto lo decía Pablo y habla de la unidad del Espíritu. Esto lo decía Pablo a la iglesia de los Efesios y se los enseñaba. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre, todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Amén. Pablo les decía, solícitos en guardar el vínculo. Hermanos, cuando la iglesia se pone en el vínculo y se mueve en el vínculo del Espíritu Santo, Pablo les daba un patrón a moverse y les decía, solícitos en guardar la unidad. Cuando la iglesia se une a querer agradar al Espíritu Santo, se forma un vínculo de movilidad que trae unidad y de consecuencia la iglesia tiene bendición. Pablo les daba un patrón, les decía, sean solícitos en el vínculo, en la unión de agradar. Y cuando eso se hace una masa de pensamientos de diferentes personas, pero pensando y moviéndose en ese viento, es cuando llegamos a estar en el unísono. Un montón de personas en una sola actitud, queriendo agradar, guardándolo el vínculo de la paz. Esto es un patrón que Pablo les daba y se los enseñaba y les decía, muévanse así, manéjense así. Y qué lindo es cuando vos ves mover a la iglesia en un solo sentir, en un solo camino, en una sola dirección. Hay veces que nuestras metas, hermanos, son muy personales y son muy cortas. Hay veces que la iglesia, hermano, cae en una actitud irreprobable delante de Dios. Caemos en egoísmo, mirando por nosotros mismos, por nuestro propio crecimiento, por nuestro propio
ombligo. Y Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que como un cuerpo, como camina un cuerpo. O yo te hago una pregunta. ¿Vos te imaginás que yo ahora quiera salir, que me baje del púlpito y el pie izquierdo arranque para allá, el pie derecho arranque para allá y el pie izquierdo arranque para allá? ¿Cómo hago? Sería descoordinado, estaría descoordinado el cuerpo. Y cuando nosotros no andamos en el vínculo del Espíritu Santo, el cuerpo anda descoordinado. Nuestros pensamientos son descoordinados y no construyen a la unión y a la edificación de la iglesia. Y Dios no espera eso de nosotros, hermanos. Dios espera ver a su pueblo unido, siendo bendecido, viéndolo crecer, siendo transformado por Él. Pero Dios no derrama su bendición y no derrama su buen óleo sobre cualquier actitud. Y de eso te quiero hablar. Hay un beneficio importantísimo cuando la iglesia se mueve en el viento que se tiene que mover, en el viento de la unidad. Pero claro, para movernos en el viento de la unidad hay que dejar maneras. Hay que ver qué es lo que le agrada al Espíritu Santo, no lo que me gustaría a mí, y ir contra mí, y adecuarme a ese vínculo. Y si todos nos propusiéramos eso, nos podríamos mover de una manera que sería de agrado, de unión y de bendición para el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Un cuerpo del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, somos solícitos. Somos personas que somos solícitas en guardar la unidad del Espíritu. Cuando la iglesia entiende y cuando la iglesia se propone ser solícitos en guardar el vínculo del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, se concreta una unión. Y sobre esa unión hay una bendición especial. Pero para que todos nos podamos poner de acuerdo, como Pablo les decía, adopten este patrón, le decía a la iglesia de los Efesios, solícitos en guardar. Es importante entender que tenemos que dejar de nosotros muchas veces. Y que tenemos que ir contra nosotros y ver qué es lo que necesitamos para ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Si todos nos propusiéramos movernos y manejarnos de esa manera y dejar de manejarnos un poco menos como muchas veces nos manejamos, sería otra el cantar sobre la iglesia. La iglesia sería bendecida de otra manera. La iglesia sería alcanzada con otra gracia. Qué importante que es, hermanos, que entendamos que debe haber unión en la iglesia. Pero no unión, ahora estamos todos juntos. Debe haber un pensamiento en común. Cuando la iglesia logra entender que debe haber un pensamiento en común y se mueve en ese pensamiento, logra una unidad, y sobre esa unidad hay una bendición especial. Amén, hermanos. Filipenses.
capítulo 2. Versículo 3 en adelante. Versículo 1 en adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto fraternal, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hay veces que en la iglesia, hermanos, Pablo le decía nuevamente con diferentes palabras a la iglesia de los filipenses, les decía, completad mi gozo sintiendo, moviéndose, unánimes. Cuando la iglesia se hace unánime significa unánime, se hace una en un pensamiento. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere que seamos uno en un pensamiento y en ese pensamiento nos movamos. Completad mi gozo, le decía, sintiendo una misma cosa, haciendo una misma cosa, moviéndonos de una misma manera. Hay veces que la iglesia no se mueve de una misma manera. Porque hay veces que no es nuestra meta y no es nuestra idea agradar al Espíritu Santo. Hermanos, y ahí es cuando viene la descoordinación en el cuerpo. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto fraternal, si alguna misericordia, completad, le decía Pablo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Como recién les contaba, hermanos, lo que nos enseñaba ese pastor hace un montón de años, Dios quiere que caminemos siendo uno, al unísono, al sonar de la melodía del Espíritu Santo. No al sonar de lo que a vos te parece o a lo que a vos te gustaría, sino al sonar de lo que le agradaría al Espíritu Santo que hagas. Lo vuelvo a repetir, hermano, pero para adecuarnos y para que la iglesia se adecue a ese sonar de la melodía dulce del Espíritu Santo que siempre nos va a llevar a darnos, a perdonar, a tolerarnos, a amarnos, a hacer una más por el que tenemos que hacer una más aunque no se lo merezca, es necesario morir a nosotros, a lo que pensamos, a lo que somos muchas veces. Y escuchar esa dulce melodía que unifica y que te lleva a la unión de la iglesia. Es necesario muchas veces dejar cosas de lado. Como recién lo decía, aprender a humillarnos. ¿Cómo nos cuesta humillarnos, hermano? ¿Cómo nos cuesta decir perdonar? Muchas veces con lo que nos tenemos que humillar nos humillamos. Es fácil humillarte con el pastor y decirle, che, pastor, me equivoqué. Pero qué difícil se nos hace decirle a un hermano, discúlpame. Qué difícil se nos hace. Y eso no contribuye a la unión. Qué difícil es dejarle pasar un error a alguien. No cubrir, yo no predico cubrir, yo no cubro, yo no tapo pecado. Pero dice que el que cubre la falta con amor, a veces hay que saber. Y todo en beneficio de la unidad del cuerpo. Todo en beneficio de la unidad del cuerpo. Dejar el orgullo de lado, dejar el yo soy,
dejar la pancarta, dejar los galones de lado, que muchas veces nos cuesta. Nos movemos con galones. Y a Dios no le agrada a esas cosas. Dios no te mira cuántos galones tenés acá. Dios te mira cuánto lo querés agradar a Él y qué actitud tenés cuando vos te movés. Si la iglesia se mueve al sonar de la voz dulce de lo que a Él le agrada y de lo que Él te pide que hagas. Y muchas veces no estamos dispuestos a eso. Y qué importante, hermano, es que la iglesia se mueva escuchando la voz dulce del Espíritu Santo que siempre nos va a llevar. Lo vuelvo a repetir, a darnos, a perdonar, a tolerar, a ayudar, a pasar por encima. ¿Querés ver una cualidad fundamental de una persona que apuesta a la unidad de la iglesia? ¿Cuál es? Tiene que estar dispuesto a pasar, a tener por alto las fallas y las dificultades, los errores, los insultos de los demás. Esa es una facultad fundamental para aportar a la unidad. Pasar por alto. Tener la madurez y la capacidad de saber, de estar por encima de los errores de los demás. De las malas actitudes que puedan tener hacia una persona. El que tiene esa capacidad pasa por alto y se evita un encontronazo, se evita lastimar a alguien, se evita no me sale la palabra, el maltratar a alguien, el confrontar a alguien, el herir a alguien. Qué importante es, hermanos, que la iglesia se mueva en un solo viento, queriendo sentir y queriendo pensar de una misma manera y queriendo agradar. Cuando la iglesia se pone en esa idea de corazón, hay una gracia especial y un favor especial, hermanos. Amén. Vamos a buscar en Salmos, capítulo 133, versículo 1. Miren lo que dice. ¿Lo tenemos? Dice, cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, del cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hebrón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí Yahvé envía bendición y vida eterna. El salmista decía, mirad cuán bueno es que habiten los hermanos juntos y en armonía. Yo pensaba hoy, ¿qué es la armonía? La armonía es el equilibrio de un sonido. Es como si planearas. ¿Viste? Cuando planeas, eso es armonía. Qué lindo cuando la iglesia suena, se mueve al unísono y en un equilibrio. Qué lindo cuando la iglesia se mueve de la manera que nos lleva a tener bendición de parte de Dios. Dice, mirad
cuán bueno y delicioso es habitar juntos los hermanos. Habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando la iglesia logra tener una armonía en el Espíritu Santo, un equilibrio en el Espíritu Santo, una manera de moverse, una manera de manejarse, dice que el buen óleo desciende de la cabeza y cubre el cuerpo. Dice que llega, y ahí Dios, y ahí Yahvé envía bendición y vida eterna. Por eso es importante la unión. Por eso es importante movernos en un solo sentir, queriendo agradar al Espíritu Santo. Queriendo en cada situación que se nos presenta, antes de obrar, antes de manejarnos, antes de hacer algo, decir, ¿qué haría el Señor en esta situación? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Cómo se movería? ¿Cómo me gustaría que lo hagan conmigo? Eso es lo que trae armonía. Si todos nos pusiéramos en ese sentir, de seguro el Espíritu Santo te diría, hacedlo así. Y cuando la iglesia se mueve en esa armonía, en ese sonar, ahí hay bendición y vida eterna, hermano. Ahí Dios bendice al cuerpo. Qué importante es aportar para la unión. Qué importante es que la iglesia se mueva en un mismo sentido, en un mismo viento. Amén, hermanos. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere bendecir su cuerpo. Pero hay veces que el cuerpo no se mueve de la manera que motiva a Dios a bendecirnos. Entonces, hermanos, yo te quería compartir este pequeño sentir de la unidad. Pablo les decía, unánimes. Cuando nosotros nos hacemos uno en el Espíritu Santo, queriendo agradar al Espíritu Santo, tomamos armonía en lo que a Dios le agrada. Y cuando el pueblo de Dios se mueve queriendo o intentando hacer lo que a Él le agrada, envía bendición y vida eterna. Amén, hermanos. Les quería compartir eso porque hay veces que somos los portadores de pequeñas actitudes que no unifican, sino que dividen, que hacen sentir mal a otras personas, que las hacen que se aparten, no que se unan, no que sean parte, sino que se desunan. Y como cuerpo Dios nos ve que Dios quiere que nosotros caminemos juntos, en unidad, como un cuerpo. Pero hay veces que la iglesia no actúa como un cuerpo normal, actúa como un cuerpo amorfo. Tristemente, porque no queremos sentir todos lo mismo y movernos todos de la misma manera. Y para que un cuerpo esté completamente junto y concertado, como dice la palabra de Dios, cada uno de sus miembros estén juntos y concertados, tiene que cumplir cada uno su función. ¿Cuál es la función que cumplís para que este cuerpo funcione, hermano? ¿Cuál es? ¿Te vas tranquilo a tu casa? ¿Con que aportás a la unión? ¿Y a que este cuerpo de Cristo funcione como realmente tiene que funcionar? ¿O sos de aquellos que con tus actitudes o con mis actitudes, voy a hablar de mí, no quiero hablar de nadie, voy a hablar de mí? Soy de aquel que con mis actitudes divido.
Que Dios no quiere eso. Dios quiere que habitemos juntos y en armonía. Cuando el cuerpo trabaja junto y en armonía, trabaja bien. Y ahí es donde está la bendición del cielo. Busquemos agradar a Dios. Busquemos agradar a Dios. Busquemos hacer lo que le agrada al Espíritu Santo. Movámonos en esa idea de corazón. Porque eso es lo que espera ver Dios de mí y lo que espera ver Dios de su iglesia, hermano. No hay nada más lindo que ver una iglesia no juntas, sino unida. Hermano, yo si en algo te defraudo o en algo te he hecho algo que te ha hecho sentir mal, te pido disculpas. Yo siempre digo lo mismo a las personas que viven conmigo. Yo estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para los que están al lado mío se sientan bien. Y cuando la iglesia hace lo que tenga que hacer para que el que esté al lado sea bendecido, eso trae bendición y vida eterna a su pueblo. Pero para eso muchas veces me tengo que humillar. Sacarme el galoncito y apostar a la unidad. Eso es lo que trae unidad. Aprender a ir contra nosotros para hacer sentir bien a otra persona y bendecirla. La Biblia dice claramente, llorar con el que llora, reír con el que ríe. Gozaos con el que se goza. Gozaos y no maldigáis. Hay veces que la iglesia se mueve en un egocentrismo, hermano, tan personal que no nos permite ver que no vamos al son del Espíritu Santo. Hay veces que vamos defendiendo nuestra propia posición. Siendo nosotros, queriendo sobresalir. La iglesia tiende a sobresalir, a sobresaltarse. Y acá lo único que tiene que ser exaltado, hermano, a través de nuestras vidas es el Espíritu Santo, es el Señor Jesús. La iglesia no se quiere humillar, y cuesta. El otro día estuve como 40 minutos para pedirle perdón a un hermano. Yo me dije para mí mismo, digo, papá, soy tremendo fariña. Así me decía, vos estaba clavando un larguero así, tuve una mala actitud con un hermano, menor que yo. Y yo no soy mayor que nadie, ¿no? Pero yo, digo, estaba clavando así, y decía, padre, pero el Espíritu Santo me decía, pide perdón, me hiciste sentir mal. Y yo por dentro decía, pero tengo que ir y ahora le voy a tener que mirar a la cara. Y mientras clavaba, ¿no? Hasta que fui. Dije, perdoname, hermano. Perdoname porque tuve esta actitud contigo y te hice sentir mal. Y tuve que ir contra mi persona. Tuve que ir contra lo que mi carne quería. ¿Y sabés qué pasó en ese momento? Ese hermano se sintió bien. Y volvimos a tener ese vínculo de hermanos. Que por una mala actitud mía, yo lo corté. Hay veces que la iglesia no se da cuenta. Que se nos apegan gestos y se nos apegan modos y métodos que dividen. Cuando el Espíritu Santo unifica. Por eso Pablo les decía, muévanse en este patrón. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando una persona se pone solícita en guardar el vínculo, en estar vinculado con lo que Dios quiere para él y ejecutando la paz, hay unidad en el pueblo. Hay unidad, hay bendición grupal. Dice que es como
como el buen óleo que desciende y cubre, baja por las barbas hasta llegar y hasta alcanzar los vestidos. Cubre el cuerpo, la bendición del cielo cubre el cuerpo. Cuando el cuerpo se mueve, sus hijos se mueven al sonar de la voz dulce del Espíritu Santo yendo contra su persona. Aquel le quisiera arrancar los ojos a aquel. Le quisiera sacarle los ojos. Pero cuando esa voz dulce, cuando su iglesia se mueve en el sonar, decir, no, perdonalo. Si vos eras peor que él. Unificamos. Unificamos. Y no solo unificamos y guardamos la unión y el vínculo, sino que Dios nos bendice de una manera sobrenatural. Dice que envía bendición y vida eterna. Punto. Se terminó. Hay un punto grandote ahí. Punto. No hay más nada que decir. En esa actitud envío bendición y vida eterna. Punto. Amén, hermano. Qué lindo que es cuando ves hermanos que apuestan a eso. Ves hermanos que han alcanzado esa pequeña capacidad de estar por encima de las cosas para que podamos estar juntos. Movámonos en el viento que Dios quiere para que podamos alcanzar bendición. Amén, hermano. Que Dios los bendiga mucho. Muy importante, amén. Una iglesia es unida, prácticamente nos sirve. Nos sirve en los dos sentidos de la palabra, ¿no? Nos sirve y tampoco sirve. Amén. Así que yo creo que tenemos que meditar sobre esta palabra y ponerla por obra, porque siempre nos está hablando el Señor sobre la unidad. Desde el momento que cuando Jesús mandó a sus discípulos a ir de a dos, que decir que solo no podemos hacer nada. Amén. Vamos a orar. Amén.